Hola, bienvenidos al resumen semanal de Fabio TV, semana número 14, 14ª semana del año 2024, muchos cuatros para este día, y tenemos un resumen semanal que es el resumen de los mejores videos que he visto esta semana, que van a tener todos los links acá en la descripción abajo para el que es nuevo o no sé, no entiende mucho cómo funciona la dinámica. Es muy simple, ustedes ven, eligen cómo, cuándo, yo les paso los links y se los comento en el video. Quiero agradecer a los productores que me estuvieron enviando material para este programa en particular, muchas gracias a ustedes, y por supuesto a todos los que son cafecitos y patreons que hacen posible que el canal exista. Tenemos muchos videos como todas las semanas, que viene un añito bastante agitado, bastante revuelto, así que arranquemos de esta manera. Occidente tiene una obsesión con Japón, pero Japón en su anime tiene una obsesión con Europa, por alguna extraña razón, no sé bien por qué. Inclusive, a ver, más allá de Heidi, que sería el primero, el original que arranca con toda esa tendencia, hay hasta animes de panzers, de tanques de la Segunda Guerra Mundial, en el cual son chicas usando tanques de las guerras europeas. Es una cosa muy loca. Y Shogun tiene una nueva versión, recomiendo verla para aquellos que no la han visto. Yo todavía no empecé, tengo descargada, pero ya la voy a empezar a ver, porque pues Shogun es una serie que se había hecho en su momento para televisión, bastante interesante, bastante buena, pero en esa original la parte japonesa no se traducía. Y en cambio en esta nueva versión hay un uso muy interesante de las traducciones para poder contar la historia. Es decir, tenemos a los japoneses, tenemos al protagonista norteamericano y tenemos a su traductora japonesa que puede hablar inglés. Entonces ella va haciendo un uso diplomático del idioma que es muy interesante a la hora de contar una historia. Vamos con algunos trailers, empezando con Mars Express, un poco de crimen, un tipo film noir en animación para adultos, donde obviamente en Marte. The Last Stop in Yuma Country es una de esas películas muy tarantilescas, podríamos decir, en la cual un vendedor que viene con mucho dinero cargado en su baúl para en medio de la nada, justamente en medio de Arizona, y en un puestito para tomar algo, y se empieza a armar un enredo entre criminal que lo está buscando a él, que quieren el dinero, otros que vienen a buscar oportunidades, gente armada del barrio, porque obviamente en medio de la nada todos llevan algún fierro y se termina armando como un gran enfrentamiento. Sleeping Dogs, Russell Crowe, por más que sea un ganador de Oscar, sigue haciendo una cantidad de películas de poronga que no se puede creer. Yo no sé si lo está haciendo solamente por el dinero o que en este caso un detective que tiene pérdida de memoria y tiene que resolver un caso que había quedado inconcluso o había elegido mal a quién era el culpable en su pasado, pero no se acuerda nada del caso, así que es como si fuese un investigador tomando un caso nuevo, pero que en realidad era su caso. Sí, una porquería. Cuckoo, una chica que deja su vida en Estados Unidos para ir a vivir con su padre en los Alpes alemanes y se encuentra con que está todo muy extraño, muy raro. Hay como una presencia que la persigue, la quiere matar y pinta para película de terror de esas que generan después una serie de secuencias, la 2, la 3, la 4, la 5. Aunque no lo crean, en medio de Times Square hay un edificio enorme donde uno ve usualmente todas esas pantallas luminosas que está vacío. No hay absolutamente ni una oficina ni nada. Y ahora están empezando a construir ahí mismo. Es decir, tienen que mantener toda la cartelería que no falle, que no quite la imagen icónica de esa esquina tan particular y construir por dentro un edificio. ¿Y por qué las mineras son tan impopulares en Perú? A ver, no es el único país en el cual pasa esto. Acá en Argentina pasa lo mismo. Cada vez que hay algún problema, las mineras o hacen cosas malas o los ecologistas se ponen en contra. Pero en Perú en particular termina todo en sangre. Interesante video de cómo solucionar los problemas del tráfico. Hay muchos países que lo han logrado, o al menos en gran medida. Dentro de las ciudades lo resolvieron seguro, como por ejemplo Ámsterdam y demás. Y varias ciudades holandesas, claro, son países mucho más pequeños. Pero otros países como son autocéntricos, como Estados Unidos, donde el auto es lo que todo importe, lo único que hay, destruyen el funcionamiento de las ciudades, pero principalmente hacen que las distancias sean más largas. ¿Por qué? Porque hay mucho tráfico. ¿Puede Argentina destruir el Mercosur? Se preguntan en este video. Yo no creo que Argentina destruya el Mercosur. Yo creo que el Mercosur ya no hace mucho tiempo que no vale una mierda. Pero bueno, obviamente también es una alianza en la cual en cualquier momento pueden pasar cosas como por ejemplo disolverse. Y Estados Unidos tenía una industria del acero fenomenal, gigante, súper poderosa, y con el tiempo la han ido destruyendo. Le dieron prioridad a otros países, le dieron prioridad a, bajar los costos, y eso terminó perjudicándolos bastante. Y esta semana les dejé acá en el canal un review de la Sonos Beam 2, una barra de sonido muy particular, como todos los productos de Sonos que son tipo high-end para la gente que tiene y puede pagarlos. Y la verdad que estuvo muy bueno poder testearlo, poder probarlo, escuchar esa bestia porque suena muy bien.
Los Etch a Sketch son estos aparatitos para niños que mueves dos perillas y puedes ir dibujando con una sola punta sobre una pantallita, después barres y es efímero, desaparece. Bueno, acá para los que no saben dibujar, para los que no se ingenian, una forma de robotizarlo para, bueno, hacer trampita. Esto es una CyberDeck con un procesador RISC-V, pero ¿qué pasa con muchas cosas que tienen un RISC-V? No son para que vos la compres. Es decir, esto es un aparato que está buenísimo en muchos aspectos, o en otros está un poquito turbio, o si todavía le falta cocción, pero son dispositivos para desarrolladores, para que tal vez en algún momento en los próximos años tengamos procesadores abiertos. ¿Por qué me refiero a abiertos? Porque los RISC-V lo que tienen justamente es una arquitectura totalmente abierta que cualquiera puede fabricarlos sin tener que andar pidiendo licencias a nadie. Hay un tipo de pantalla muy particular en las computadoras retro, muy viejas, que se usaba en particular en notebooks de las primeras generaciones, que eran de plasma. Es decir, un fósforo y plasma son dos tecnologías distintas, pero en este caso esa pantalla de plasma, usualmente naranjas o rojas inclusive, hay algunas, son de una claridad muy buena, pero fallan todas. Obviamente pasaron muchos años, esas cosas no se volvieron a fabricar, no tiene ningún sentido comparado con un OLED, por ejemplo. Hoy en día no utilizarías ni loco una cosa tan cara, que además consumía mucha electricidad, por eso también se dejó de lado, pero algunas todavía tienen, y acá tenemos uno de esos casos. Y para los que quieran tener un servidor propio en su casa, un NAS en el cual puedas tener archivos compartidos en toda tu red personal, acá una forma de hacerlo con Raspberry Pi 5 y una muy interesante instalación. Son todos kits que se pueden armar y funciona muy bien. No solamente funciona bien, sino que además es muy útil para tenerlo en un lugar pequeño y no tener que gastar muchos miles de dólares en todo esto. Obviamente todo lo que sea discos rígidos los tenés que pagar igual. El de 8-Bit Guy repara otro videojuego de los grandes consolas, pero en este caso es una combinación entre una consola vieja y una nueva. Era una de las opciones que daba Nintendo para poder jugar, bueno, a la NES en un lugar de videojuegos. Tenía básicamente 3 cartuchos posibles para ir switchando entre uno y el otro, y por dentro no deja de ser una NES. Me encantó este video porque son un montón de músicos de heavy metal, power metal y thrash y demás que analizan o cuentan cuál fue la primera canción, esa canción que hizo que ellos quisieran transformarse en guitarristas, y tocan los riffs o los solos de esos que descubrieron, y de ahí más obviamente su vida cambió para siempre. Pasaron 30 años de la muerte de Kurt Cobain. Obviamente es un artista que dejó mucho. No era mi favorito en su momento, sigue sin serlo hoy en día, pero reconozco que fue un paradigma, un cambio de paradigma total. El grunge, no solamente el grunge, Nirvana en particular, más allá de las otras bandas, que cambió la cabeza de muchos chicos. Una semana a puros lanzamientos. Starlink 150, 151 y 152. Así es, 3 lanzamientos de SpaceX de satélites Starlink, que a todo esto en Argentina ya se habilitó. Ya hay algunos que han comprado el kit y están utilizándolo hoy en día, y les da unos 200 megas de bajada y 40 megas de subida, con lo cual para lo que es Argentina, en medio del campo, en medio de la nada, en un país tan grande, es muy bueno. Obviamente es caro. También tenemos el lanzamiento de un larga marcha 2D chino, que no creo que este año logre alcanzar a SpaceX en cantidad de lanzamientos. Hablando de SpaceX, justo en el canal oficial de la cuenta de ellos publicaron un video de lo que fue el tercer test, que no llegó al resultado que muchos esperaban, pero sí al menos sirvió mucho como prueba, porque lograron un vuelo suborbital al menos, con un poquito de explosiones y bueno, detalles extras, pero que para el cuarto vuelo faltan pocos días. Parece que en un par de meses tenemos el cuarto vuelo y ya están como siempre escalando. De hecho, podría ser un Space Rant en particular hablando de lo que ha sido la evolución de la Starship, porque me parece interesante. Imaginen que un eclipse durara no unos minutos solamente por donde pasa por encima tuyo, sino mucho tiempo más. ¿Cómo? Alcanzándolo, corriéndolo detrás de él. ¿Cómo? Bueno, otra pregunta, con un Concorde. ¿Y cómo hacía el Shuttle para aterrizar y llegar exactamente al punto que tenía que llegar sin utilizar GPS? No existía todavía el GPS en ese momento. Y el transbordador espacial tenía un solo intento, era un planeador. Significa que no tenía motor para dar una vuelta y buscar el aeropuerto donde tenía que aterrizar. Tenía que acertar perfectamente. La NASA presentó, al menos expuso, lo que van a ser las 3 compañías en las cuales ellos decidieron elegir para hacer el próximo rover lunar. Con rover no me refiero a los automatizados, sino donde van a ver piloteando los astronautas. Así que tiene que servir para la misión Artemis. ¿Qué sucedería si se te ocurre nadar en una pileta donde se refrigera combustible nuclear viejo? En los reactores nucleares, cuando se sacan las tubos de combustible, se ponen unos grandes piletones. Pero ¿morirías por el solo hecho de ponerte a nadar ahí? ¿Te morirías lleno de radiación o podrías sobrevivir? Y una cosa que choca un poco con la percepción que tenemos de los planetas. La mayoría de los planetas, por no decir casi todos con excepción solo de la Tierra, tienen un color beige. Inclusive la Tierra se ve en la parte donde hay tierra y no agua, bastante beige por cierto, pero la mayoría de los planetas no tienen esos colores azules o rojos fuertes o solo plomizos. No. Si usáramos nuestra vista sería bastante más monocromo todo.
Australia es un país extremadamente grande y tiene la mayoría de su población en una de sus costas, pero en la otra costa opuesta está la ciudad de Perth. Y no es una ciudad pequeña, es una ciudad gigante, es la única aislada, la ciudad más aislada que tiene Australia. El resto son pueblitos nada más, e inclusive así puedes hacer miles de kilómetros sin encontrar nada. Es el inglés francés mal pronunciado. Para los que saben un poquito de idiomas y se fueron dando cuenta, encontraron seguramente mucha similitud de palabras entre distintos idiomas. En el caso del inglés en particular es porque están tomadas de otros idiomas como del latín, como del alemán, o más bien de los viejos dialectos sajones y anglos, y especialmente del francés. ¿Qué tal si hacemos una competencia de automóviles que no tuviesen reglas? Existió esto, se llamaba la Can-Am, es decir, Canadian American, y esos autos eran demasiado locos. En un punto, duró pocos años, unos 6-7 años, y después la cancelaron completamente. Yo personalmente creo que debería existir esto y la llamaría la Fórmula 0. El B-58 Hustler, un avión que a mí personalmente me encantaba porque me parecía una nave espacial, pero que no tuvo mucho éxito precisamente, era solo para lanzar bombas nucleares, escenario que después con los misiles quedó totalmente en desuso, pero era un avión muy interesante que no tuvo tal vez fue demasiado pronto como que apareció, ¿no? La tecnología no estaba a la altura de la idea del avión. Llegar a volar a velocidades supersónicas no ha sido fácil, de hecho es una de las carreras más mortales que hubo. Muchos pilotos de prueba murieron intentándolo, muchos antes inclusive que se lograra y muchos después de que se lograra quebrar la barrera, porque volar a la velocidad del sonido es literalmente atravesar una pared. Hay autos muy locos que se han diseñado, en este caso vas a ver dos electromecánicas que son electramecánica, porque pues son autos eléctricos chiquititos, pero además se llama solo. ¿Por qué? Porque es para viajar solo en un avión, en un automóvil. Ahora, no es muy eficiente, un colectivo es mucho mejor, les puedo asegurar que eso, no estamos hablando de eficiencia ni de tráfico, pero en un concepto de tráfico que hubo urbano en muchos lugares, era el autito súper chiquito para un unipersonal. Pero claro, la motocicleta te mojás, así que había que hacerlo techado, y eso es un tipo de vehículo distinto. Hablando de vehículos distintos, este es un Fiat 600 video de acá, de Argentina. Medio cabeza el video, pero me encantó. ¿Por qué? Porque le ponen un motor de CBR 1000 a un Fiat 600. Obviamente con la relación de peso que tiene y todo se puede hacer, pero el tema es que va a 15.000 vueltas, 14.000 vueltas ese motor. Es un motor de moto, es un motor que acelera como una bestialidad, y en circuito lo van a ver si al final del video es impresionante. Al menos el ruido, yo no sé si es más rápido que uno con un motor de automóvil, pero sin ninguna duda llama la atención. El Game Boy tal vez sea una cosa muy sencilla, nos dirán, es una consolita de juegos barata, sencilla, tonta, poca memoria, una pantalla sin ni siquiera una luz que lo retroilumine, al menos la original, después sí hubo versiones, pero la ingeniería detrás de este aparatito para poder hacerlo en los costos que lo hizo Nintendo, en el volumen que lo hizo y que todos pudieran jugar y divertirse y que además funcionara en la cabeza de la gente, es genial. Los monstruos del tiempo, hay videojuegos en los cuales no te persigue un enemigo en particular, te persigue el tiempo, y si no llegas a tiempo, morís y perdés. Se hacía mucho para los que eran los videojuegos grandes de salón, obviamente para poder ganar más dinero, pero hay muchos videojuegos que ni siquiera tenías un salón detrás y que continuaban con esta idea, y que si bien había rivales a vencer, lo peor de todo era quedarte quieto. Hay bebidas que están controladas y reguladas en Argentina, pero que no se consiguen, no existen. ¿Por qué? Porque no tiene muchos bebedores, por ende no hay importación, pero en alguna época hubo. Inclusive hay un caso en este top 5 que va a ser Jurich, que incluye una bebida que sí se vende actualmente, pero no con el nombre original porque no está regulada. El risotto, que muchos pueden comer en cualquier restaurante italiano, no es tan fácil de hacer si lo querés hacer bien. Y hay una parte que es el enmantecado. En este video vas a ver todo el trabajo que ponen por un risotto, que es alucinante, me parece fantástico. No creo haber comido nunca algo tan bien hecho, y posiblemente nunca yo haga un risotto con tanto trabajo. El famoso Oregon Trail, el sendero de Oregon, que fue uno de los caminos que tomaron los colonos en Estados Unidos para ir avanzando hacia el oeste, es muy conocido por un videojuego en el cual siempre te morías de disentería. Si pasaba eso en el videojuego, estamos hablando viejísimo, años 80, pero los colonos que iban ahí tenían que comer algo. Y no era fácil precisamente comer algo, pero había formas de sobrevivir. Obviamente pasaron muchas cosas, penurias en esos caminos, y no era fácil precisamente porque uno venía con toda una carga, pero tenía que guardarse esa carga un montón de cosas, y después sucede que no tenés todos los nutrientes que necesitas en un lugar tan áspero como un bosque boreal bastante norteño, donde precisamente no sobra comida.
Bueno, mis estimados, como ya saben, acá abajo en la descripción tienen todos los videos, pueden dejar su like, pueden enviarme más videos a fabiomb@gmail.com, que yo los recibo los viernes a la noche, reviso todos los mails, les mando el agradecimiento a los que me enviaron algo y elijo algunos de los que me enviaron, no todos, porque a veces ya se me satura alguna categoría y digo, bueno, tengo que elegir uno de estos, o se parecen mucho los videos. Traten de no mandarme 2 videos que hablan de lo mismo, porque tipo hablan de lo mismo. Algunos me lo hacen, todo bien, ningún problema, pero yo tengo que elegir uno al menos de esos, o al menos no todos del mismo canal también, pero son sugerencias nada más. Después ustedes envíen lo que ustedes quieran, yo voy a seleccionar eso seguro, siempre hago la limpieza, el orden y armamos el resumen semanal entre todos. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Adiós.